Bueno, en vídeos anteriores hemos estado viendo la definición de funciones exponenciales y logarítmicas. Hemos visto solamente un par de ejemplos, pero en realidad hay muchos. Entre las aplicaciones de las funciones exponenciales y logarítmicas nos podemos encontrar un montón dentro del contexto de crecimiento de poblaciones en biología, de animales, de plantas, de bacterias. Son muy famosas. En economía, como la que ya hemos visto en los vídeos anteriores. En física, dentro de la desintegración radiactiva de núcleos atómicos isotópicos, o también para calcular las magnitudes absolutas y relativas de cuerpos celestes, en el cálculo del pH químico de diversas sustancias. En psicología de la percepción se hizo en su momento un determinado estudio que derivó en la ley de Weber-Fechner, que hace referencia a la percepción de ciertos estímulos físicos, o para las escalas de medidas de intensidad de terremotos, como por ejemplo la escala Richter. Bueno, estos son solo algunos ejemplos de otros muchísimos que hay, ¿vale? Y en este vídeo vamos a trabajar en concreto sobre la aplicación que tiene en el marco de la música, solo como curiosidad, ¿vale? No sé si os sonará a algunos de vosotros las notas musicales de do a si, do, re, mi, fa, sol, la, si, y luego vuelta al do, ¿no? Ahí se cumpliría una octava. Estas teclas representan las teclas de un piano y como sabréis los que tengáis más nociones de música o los que os acordéis de las clases de música cuando las dabais en primero y segundo de la ESO, la distancia que hay, por ejemplo, entre do y esta tecla de aquí, que hace referencia al do sostenido, es un semitono. Entre do y re hay un tono. Entre re y mi un tono, entre re y re sostenido un tono, perdón, un semitono, entre mi y fa un semitono. Cuando de una tecla blanca a otra blanca hay una distancia separada por una tecla negra, hay un tono de diferencia. Y la distancia entre una tecla blanca y una negra consecutiva es un semitono. Si dos teclas blancas como mi y fa o como si y do son contiguas y no las separa una tecla negra, entonces la distancia que hay entre ellos es un semitono. Bueno, ¿qué significa todo esto? Pues mirad, en la inmensa mayoría en todos los instrumentos de viento, perdón, de cuerda, en algún momento se hace vibrar una cuerda que se encuentra sujeta por dos extremos. El caso es que cuando la cuerda vibra, oscila un número concreto de veces por cada unidad de tiempo. Normalmente se mide por cada segundo. Y en función del número de veces que oscila dentro de un segundo, se emite una nota u otra. Si estamos oscilando más veces dentro de un solo segundo, esas oscilaciones se transmiten al aire que hay a su alrededor a través de ondas sonoras, llega a nuestro oído y se percibe con un tono más agudo. Cuando el número de vibraciones es menor, entonces eso produce un sonido más grave. Bueno, el número de oscilaciones que produce por unidad de tiempo viene determinado por el periodo de oscilación. El número de oscilaciones es la inversa de ese periodo. De hecho, esto es este movimiento que produce las oscilaciones de la cuerda por unidad de tiempo se puede describir muy bien a través de funciones que veremos en vídeos posteriores, que se describen a través de funciones circulares, seno y coseno fundamentalmente, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Pues fijaos, vamos a intentar hacer un pequeño estudio sobre la manera en que oscila diferente una nota con respecto a otra de referencia para ver cómo eso se puede describir a través de funciones exponenciales y logarítmicas. Digamos, por ejemplo, que en un piano, cogiendo la octava, la tecla del do al si, de la zona central, nos vamos a fijar como referencia en el do. Y a ese do se le llama do central en el piano, ¿de acuerdo? Bueno, digamos que el do central oscilara un número concreto de veces por segundo, y ese número concreto de veces por segundo que oscila le llamamos n. Es decir, cuando nosotros pulsamos la tecla del do central, un martillito golpea una pequeña cuerda y esa cuerda empieza a vibrar a n oscilaciones por segundo. Esa magnitud, oscilaciones por segundo, es lo que en física se conoce como hercios, ¿vale? Bueno,
Si sabemos que el do central hace n oscilaciones por segundo cuando se golpea la cuerda esa, entonces lo que vamos a hacer es un estudio partiendo de ahí, ¿vale? Suponiendo n conocido. Vamos a utilizar también un parámetro que se llama S. S va a hacer referencia al número de semitonos que separa una nota concreta del do central. Por ejemplo, si tomamos como referencia el re que está justo a la derecha del do central, hay un tono de diferencia. Por tanto, hay 2 semitonos. Entonces, cuando S tome el valor más 2, estaremos haciendo referencia a la tecla re. Si toma el valor menos 2, entonces estaríamos yéndonos 2 semitonos hacia su izquierda. Tomando como referencia un 2, un semitono hacia su izquierda estaríamos en si, otro semitono estaríamos en si bemol o la sostenido, ¿vale? Esta tecla de aquí, la sostenido. ¿Que nos referimos a S igual a más 1? Pues entonces estaremos partiendo de 2, do sostenido, porque es un semitono hacia su derecha. Si estamos en S igual a menos 1, nos estaremos moviendo un semitono hacia su izquierda. Es decir, de do pasaremos así. Me estoy refiriendo a este lado, pero en realidad seguiríamos por aquí, ¿de acuerdo? Por su lado izquierdo, porque este es el do central. Si S fuera, por ejemplo, más 7, digamos, pues entonces estaríamos en la tecla 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en sol. 8 y 9 sería la, 10 y 11 sería si, 12 más 12 sería otra vez do, pero sería el do que se encuentra una octava por encima. Si estuviéramos en S igual a menos 12, estaríamos en el do de una octava por debajo, ¿vale? ¿Cómo nos vamos a referir a la frecuencia de oscilación o al número de oscilaciones que hace por segundo una determinada nota? Bueno, pues a través de otro parámetro que vamos a llamar n sub s. n sub s va a ser el número de oscilaciones por segundo o la frecuencia de una nota situada S semitonos del do central. Si estamos a la derecha, esa S se tomará en positivo, si estamos hacia su izquierda en negativo. Pero eso, aunque a priori puede hacer pensar que nos va a dar un valor del número de oscilaciones negativo, ya veremos luego que eso no va a pasar. No os preocupéis por eso, ¿vale? Entonces, repaso. El do central tiene una frecuencia de oscilación de n oscilaciones por segundo. Nos vamos a referir a las distintas notas en función del número asociado a la S. Si S es positivo, estaremos hacia la derecha del do central. Si S es negativo, estaremos hacia la izquierda del do central. Y n sub s será la frecuencia de oscilación de la nota S. Si estamos en n sub 7, entonces estaremos refiriéndonos a la frecuencia de oscilación de la nota que está 7 semitonos a la derecha de do, que como dijimos antes era sol. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y 7, perdón. n sub 7 hará referencia a la frecuencia de oscilación del sol, ¿vale? Bueno. Vamos a ver, vamos a hacer una pequeña prueba. Si yo me refiero al do central, al número de oscilaciones que hace por segundo, que era n, me voy a referir como n sub 0. ¿Por qué? Pues porque estamos a una distancia 0 del do central, ¿vale? Entonces n sub 0 será n. Esto es un valor a priori conocido. ¿Qué pasa si nos referimos a n sub 1? ¿Quién será n sub 1? Pues n sub 1 sería aquella nota, que se encuentre un semitono a la derecha de do. En nuestro caso era esta nota negra que se llama do sostenido. O si lo queréis llamar re bemol, pues también, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el número de oscilaciones por segundo? ¿Cuál es la frecuencia de oscilación del do sostenido? Pues será el resultado de coger el número de oscilaciones del do central y multiplicarlo por un cierto factor multiplicativo que a priori para nosotros es desconocido y que vamos a intentar hallar. Pero ese factor es importante tener en cuenta que es siempre el mismo. Es el factor que nos diferencia una nota de la que está un semitono por encima. Siempre pasa. Ese factor multiplicativo es el que necesitamos para pasar de do a do sostenido, pero es igualmente el mismo el que necesitamos para pasar de mi a fa, o de fa a fa sostenido, o de sol sostenido a la, o de si a do,
ese factor multiplicativo, cuando se lo multiplicamos a la frecuencia de oscilación de una nota, nos da la frecuencia de oscilación de la nota siguiente. Y eso es constante. Es el mismo factor multiplicativo, estemos donde estemos dentro de las notas del instrumento que toquemos, sea un piano, sea un violín, un violonchelo, una guitarra, lo que sea, ¿vale? De igual modo, si nos referimos a n sub 2, n sub 2 será la frecuencia de oscilación de la nota que esté 2 unidades a la derecha del do central. Es decir, una unidad, un semitono sería do sostenido, perdón, sí, do sostenido, otro semitono sería re. Es decir, que re tendrá una frecuencia de oscilación n sub 2, que viene dada por la frecuencia de oscilación de do sostenido, es decir, n por f, por un factor multiplicativo, f. En este caso, n por f al cuadrado. ¿Qué pasa si repetimos el proceso para la nota siguiente, que sería la de frecuencia de oscilación n sub 3? Esa nota será la que se encuentra 3 semitonos por encima del do central, es decir, 1, 2, 3, re sostenido. Pues re sostenido tiene una frecuencia de oscilación n sub 3 que vendrá dada por la de re, n por f al cuadrado, por ese factor multiplicativo, f. Es decir, n por f al cubo. Si os dais cuenta, el número de veces que multiplicamos por f coincide con el subíndice de la s. Si estamos 3 tonos por encima del do central, perdón, 3 semitonos por encima del do central, entonces multiplicamos por f al cubo. Si estamos 7, multiplicaremos por 7 al cubo. Si estamos 9 semitonos por encima del do central, multiplicaremos por f elevado a 9 y así sucesivamente. Por tanto, si yo quiero saltar al do que se encuentra a una octava por encima del do central y el do central se encuentra a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 semitonos, entonces vamos a tener que referirnos a él como n sub 12. ¿Y cómo se va a hallar? Bueno, pues va a ser el resultado de coger n y multiplicarlo por f 12 veces. Por tanto, n por f elevado a 12. ¿Y cómo sacamos ahora f? Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es tener en cuenta un dato que es medianamente sonado en el mundo de la música, y es que dada una nota, la misma nota situada una octava por encima va a tener una frecuencia de oscilación doble. Por ende, si cogemos una nota de referencia y nos vamos una octava por debajo, justamente, la frecuencia de oscilación va a ser la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que si la frecuencia de oscilación del do central es n, la frecuencia de oscilación del do que se encuentra una octava por encima va a ser, de nuevo, n sub 12, pero además va a dar la casualidad de que es 2 veces la frecuencia de oscilación del do central. Porque como estamos una octava por encima, como os he dicho, tiene que ser el resultado de coger la frecuencia de oscilación del do central y multiplicarla por 2. Si supiéramos, por ejemplo, la frecuencia de oscilación de la nota sol y quisiéramos referirnos a la frecuencia de oscilación que se encuentra en la nota sol una octava por encima, es decir, una octava más aguda, sería tan simple como coger la del sol de referencia y multiplicarla por 2. Si nos referimos al sol que está una octava por debajo, más grave, entonces sería el resultado de coger la frecuencia de oscilación del sol central y dividirla por 2. ¿Vale? Así de sencillo. Bueno, entonces, sabiendo que el do de una octava por encima es 2 veces la frecuencia de oscilación del do central y que además su frecuencia de oscilación es el resultado de multiplicar 12 veces por el factor multiplicativo referente al semitono, entonces de aquí podemos llegar a la conclusión de que 2n es exactamente la misma frecuencia de oscilación que n por f elevado a 12. Y de aquí se puede sacar f, porque mirad, se puede ir una n con una n, y entonces 2 es igual a f sub 12, perdón, a f elevado a 12, lo cual implica que f
es igual a la raíz 12ª de 2. Bien, aquí viene un pequeño matiz. Al hacer la raíz 12ª, en principio deberíamos tomar el valor positivo y negativo, porque matemáticamente tiene sentido. Sin embargo, como lo que estamos haciendo es multiplicar para obtener una frecuencia mayor, lo que vamos a hacer es siempre multiplicar por la frecuencia, por ese factor multiplicativo en positivo, porque si lo hiciéramos por el negativo nos daría una frecuencia de oscilación negativa. Y desde el punto de vista físico eso no tiene sentido. Una cuerda no puede oscilar un número negativo de veces, ¿verdad? Siempre tiene que oscilar un número positivo de veces. Bueno, pues entonces nos quedamos con la solución en positivo. Por tanto, f, que es ese factor multiplicativo que nos lleva de una nota a la nota que está un semitono por encima, será la raíz 12ª de 2. Si lo que queremos es ir un semitono por debajo, lo que hacemos es multiplicar por f elevado a menos 1, o dicho de otra manera, dividir por raíz 12ª de 2. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, pues si en general nos queremos referir, sigo aquí porque no me cabe, si en general nos queremos referir a la frecuencia de oscilación de la nota que se encuentra a ese semitonos del do central, entonces su frecuencia de oscilación va a ser la del do central multiplicada por ese factor multiplicativo s veces. Es decir, n por la raíz 12ª de 2 elevado a s. Y esta ecuación de aquí, si os fijáis, es como una especie de ecuación exponencial, porque podríamos expresarla como si esto fuera i igual a un número conocido por una base conocida elevado a un cierto exponente. En nuestro caso, la base sería la que nosotros llamábamos a en un vídeo anterior refiriéndonos a las funciones exponenciales, sería raíz 12ª de 2. Y n sería un factor multiplicativo que se nos queda delante, que lo que hace es modificar ligeramente o mucho la función exponencial, pero la de referencia va a seguir siendo la misma. Vamos a tomar la función de referencia exponencial y esta ecuación va a tener la misma forma, pero quizá un poco más estirada, hacia los lados o hacia arriba, ¿vale? Bueno, en otro vídeo, ya que me he quedado sin espacio, os termino de explicar un poco todo esto.